Muy buenos días. Muchas gracias a quienes ya están conectados a este nuevo webinar de intercambio virtual del proyecto de apoyo gestión del cambio climático en Perú, con el apoyo de la plataforma regional Let's LAC. Quisiera darles la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas a esta sesión de intercambio virtual, que es la última sesión de una serie de webinars y sesiones de intercambio que hemos organizado en el marco del proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático en Perú, en colaboración con la plataforma regional Let's LAC. Como decía, esta ya es la última sesión del programa de fortalecimiento de capacidades de la fase 1 de este proyecto, y agradecemos a todas las personas que durante este año y el año pasado nos han acompañado a los webinars e intercambios que hemos organizado de manera conjunta. En el webinar de hoy, o en el intercambio de hoy, estaremos presentando los avances en la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional de Perú. Para eso tendremos unas palabras de introducción de Alexis Echevarría, quien es el coordinador del componente de intervenciones piloto del proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático en Perú, y posteriormente una presentación por parte de María Angélica Rondón Mestanza, especialista legal ambiental de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente de Perú. Muchísimas gracias a Alexis y a María Angélica por estar participando en este webinar. Antes de pasarle la palabra a Alexis, quisiera comentarles que, como es la costumbre en estos intercambios, pues vamos a tener primero las intervenciones. Si ustedes tienen preguntas, por favor, las pueden escribir en el espacio dedicado a preguntas en su panel de control, y al final de la presentación de María Angélica vamos a tener un espacio para que pues yo pueda hacerle a ella las preguntas que ustedes tienen y ella pueda dar las respuestas. Así que les pediremos, por favor, guardar sus preguntas o hacerlas y esperar a las respuestas al final. También quisiera mencionar que esta sesión está siendo grabada y que tanto la grabación como la presentación que va a hacer María Angélica estarán disponibles posteriormente. Sin más, entonces, agradezco de nuevo que estén con nosotros esta mañana y paso la palabra a Alexis Echevarría para una introducción. Adelante, Alexis. Buenos días, Ana María. Buenos días a todos y todas los participantes. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Como decía Ana María, esta es la última sesión que tenemos de esta primera fase del programa de fortalecimiento de capacidades para involucrar actores y generar una masa crítica favorable para implementar medidas sobre cambio climático en el Perú. Este proyecto, el proyecto de apoyo a la gestión de cambio climático, es un proyecto que se inició en el 2015 y que a la fecha viene culminando con 4 temas principales. Uno de ellos referido a los arreglos institucionales, revisar desde un enfoque territorial, básicamente, en 2 regiones del Perú, tanto en Arequipa como en Ucayali, para después buscar la posibilidad de réplica y escalamiento hacia las otras regiones del país.
En segundo lugar, tenemos también la investigación que se han hecho en estas dos regiones sobre 3 medidas que son parte de las contribuciones nacionalmente determinadas, 2 de mitigación y 1 de adaptación. Y un tercer componente que tenemos ha sido referido a los mecanismos financieros, ver cómo está el mercado y de qué manera se pueden impulsar algunos mecanismos e instrumentos que faciliten la implementación junto con el sector privado. Y el cuarto componente que tuvimos y que hemos trabajado ha sido el de comunicación e incidencia, generando también una masa crítica tanto a nivel nacional como en estas dos regiones, en Arequipa y Ucayali. Hoy está con nosotros María Angélica Rondón Mestanza, abogada, especialista legal con 5 años de experiencia en políticas públicas de cambio climático de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente del Perú, el MINAM, como muchos conocemos aquí en Perú. Ella está involucrada en los procesos de promulgación de la nueva Ley Marco de Cambio Climático y del Grupo Técnico Multisectorial para la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas, NDCs en sus siglas en inglés, que son parte del Acuerdo de París y que contabilizan las acciones que se están haciendo para reducir emisiones y para, de una u otra manera, generar un desarrollo sostenible en el país también. Entonces, estamos muy agradecidos con la participación de María Angélica, que ha estado con nosotros en todo este proceso del proyecto. Les doy el pase para que pueda presentar los avances que se están dando. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexis. Adelante, María Angélica, con tu presentación. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Les doy la bienvenida a todos. Gracias, Alexis, por la presentación. Gracias, Ana María. Gracias a la plataforma del Slack por permitirnos llegar con esta presentación desde el Estado y poder un poco intercambiar y informar sobre los avances que se están haciendo en la NDC. Hoy día, esta mañana, lo que vamos a un poquito compartir con ustedes es los avances en la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas en el Perú. Para este tema, la presentación lo estoy dividiendo en 3 partes. Primero, vamos a hablar sobre la NDC, cómo significa un compromiso para el desarrollo del Perú. Luego también un poco contarles sobre cómo se está articulando este proceso con los otros caminos o hojas de ruta que se están dando en el Perú respecto a la ODS y el acceso a la OSD. Y finalmente, para ya aterrizar a lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas y esa respuesta peruana que estamos teniendo y que viene y se sustenta en el diseño de este grupo de trabajo multisectorial. Entonces, bienvenidos y vamos a empezar la presentación. NDC, Compromiso para el Desarrollo del Perú. Como muchos de nosotros conocemos, el Perú ha sido sede de la COP20 en el 2014. En ese momento el Perú asumió un rol de presidencia y su rol de facilitador y sede de ese evento. En ese momento ya en la COP19 se había adoptado por todos los países que se presenten o que hagan el intento para que puedan ver cómo pueden contribuir desde cada estado a los esfuerzos globales de reducción de emisiones. Cómo contribuir a los esfuerzos globales es lo que se ha llamado las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, es decir, cómo cada país tiene, de acuerdo a sus capacidades y circunstancias nacionales, va a aportar a la reducción de emisiones globales. Entonces, en la COP20 se ha ratificado ese compromiso por todos los países para que puedan presentar antes del 2015 sus intended, ¿no? Sus IN, que son conocidas como las siglas en inglés como las INDCs. Entonces, el Perú no es ajeno a o no ha sido ajeno a este proceso internacional, y lo que ha iniciado en el año 2015 a través de una comisión multisectorial, también formada por los sectores públicos, es tratar de ver cómo, de acuerdo a los procesos que ya estaban en marcha en ese momento, podría sumar
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y no solamente en temas de mitigación, sino también un gran acuerdo en la COP20 de 2014 que se llevó a cabo en Lima, fue que las NDC o las INDC que todos los países tenían que identificar, también incluía o podía incluir temas de adaptación, es decir, las contribuciones no solamente iban a ser a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también los países deberían contribuir a temas de aumentar la capacidad adaptativa, reducir la vulnerabilidad tanto de los sistemas productivos, ecosistemas, población, infraestructura. Entonces, con ese mensaje de la comunidad internacional es que se inició este proceso acá en el Perú y presentó sus INDC en el 28 de septiembre de 2015. Entonces, vuelvo a repetir que esas INDC, en ese momento el Perú se comprometió a reducir sus gases de efecto invernadero, teniendo en base el escenario BAO de 2030 en un 20%. ¿Qué significa eso? Que vamos a reducir un 89 millones de toneladas al año 2030. Más adelante voy a hablar con más detalle de esos números y lo que incluye esos sectores que van a representar esa reducción. Pero esas INDC que el Perú presentó en el año 2015, nosotros tenemos que tener en cuenta, ahora se convirtieron en INDC, y no solamente Perú, sino para todos los países, porque en el 2015 lo que pasó fue la adopción histórica del Acuerdo de París. Entonces el Acuerdo de París es un documento, digamos, un punto de quiebre en todas las negociaciones internacionales en cambio climático, porque tiene características importantes que nosotros debemos conocer y tener siempre presente. El Acuerdo de París es universal para todos los países del mundo. O sea, no hay más división entre anexo 1 y anexo 2 que había en el instrumento anterior del protocolo de Kioto. No hay esa división entre países industrializados y no industrializados, los países del sur, del norte, no. Acá todos los países desarrollados, en desarrollos, en vía de desarrollo, los menos desarrollados, han asumido compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de conservar los bosques y de procurar la adaptación de sus sistemas, de sus ecosistemas, de su infraestructura. Entonces, todos de acuerdo a sus capacidades. Y ese compromiso no tiene una fecha límite, o sea, no hay como en el protocolo de Kioto de 2008 a 2012. El Acuerdo de París es infinito, es decir, se ha estructurado y diseñado de tal manera que permita una actualización de estas contribuciones nacionalmente determinadas cada 5 años. Eso significa que los estados que han ratificado el Acuerdo de París deben presentar sus NDC, nuevas NDC cada 5 años, y también presentar los avances de estas cada 5 años. Entonces, el Perú ratificó el Acuerdo de París el 22 de julio de 2016, y con esta ratificación el Perú asume un nuevo rol. El rol es que tiene compromisos que cumplir, tiene que apoyar estos esfuerzos internacionales de reducción de emisiones, y su INDC, que lo presentó en el 2015, se convirtió en una NDC, en una contribución nacionalmente determinada, tanto en acciones de mitigación como en acciones de adaptación. Entonces, y ese Acuerdo de París también, un punto que tenemos que tener presente, es que históricamente el Acuerdo de París entra en vigor el 4 de noviembre de 2016. No es un tiempo récord, porque el Acuerdo de París establecía algunos candados para entrar en vigencia, referidos a que tenían que ser suscritos, porque sobrepasar más del 55%, que los países que hayan ratificado tenían que representar más del 55% de los gases de efecto invernadero. Entonces, con ese nuevo escenario, ¿qué tenemos? ¿A qué nos hemos comprometido como Perú? Entonces, como Perú, hemos dicho que al año hemos levantado información sobre los procesos que ya estaban en marcha, y se ha determinado que al año 2030, teniendo un escenario business as usual, vamos a tener unas emisiones de 298 millones de toneladas de CO2. Entonces, lo que nosotros nos hemos comprometido es a reducir esas emisiones de un 20%, y con si tenemos cooperación internacional y ayuda internacional, vamos a reducir un 10% adicional, que significa un 30%. Y en las metas de adaptación hemos priorizado 5 sectores. Está el tema de agua, la agricultura, pesca y agricultura, bosques y salud.
se han determinado objetivos intermedios. Estos sectores han sido priorizados obviamente por el alto impacto que tiene los efectos adversos del cambio climático en nuestro territorio. El tema de agua, tenemos más del 40% de retroceso glacial actualmente, entonces y no solamente es el agua para consumo humano, tenemos el agua para consumo agrícola, para el consumo de generación de electricidad, para turismo, y a la vez también la agricultura, ¿no? Esos efectos climáticos extremos, lo que también puedan generar es la reducción de nuestra frontera agrícola, además de la aparición de plagas, en el tema, y un poco perjudicando la reducción y la sostenibilidad de estos sistemas productivos. En pesca, todos los cambios que se puedan generar en las corrientes marinas de Humboldt que afectan el tema del fitoplancton, el tema del anchovete. Entonces también hay una vulnerabilidad y todo el tema de agricultura y pesca están muy vinculados con el tema que son agricultores o pescadores artesanales, ¿no? Muy vinculados con la agricultura de subsistencia. Y bueno, en los bosques, es un tema, una de las grandes emisiones de gas de efecto invernadero en el Perú está relacionado al tema de la deforestación. Entonces, para nosotros es prioridad el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos forestales. Y todas estas temáticas es teniendo en cuenta el tema de áreas transversales, que es gestión de riesgo, tener en cuenta el enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables, el enfoque de género. Entonces, para nosotros, la NDC, ¿qué significa? Para el Perú significa un reto, definitivamente un gran desafío como todos los países, pero también significa una oportunidad, porque es una oportunidad para que el Perú pueda construir las bases para un crecimiento verde, es decir, para poder tener una economía mucho más competitiva, si es que logramos incluir este análisis del riesgo incremental de cambio climático en la construcción de carreteras, para tener infraestructura mucho más resiliente, para poder utilizar nuestros recursos naturales de una forma mucho más sostenible y poder aumentar también la competitividad de nuestras empresas, porque obviamente al utilizar los recursos de manera eficiente hay un tema de reducción de los costos. La articulación con los procesos en marcha. El Acuerdo de París y esas acciones de reducción de emisiones y aumento de la adaptación no son procesos que están desarticulados. Nosotros siempre tenemos el mensaje que en el Perú y también a nivel internacional estamos con una Agenda 2030. Esta Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están directamente vinculados con todas las acciones de reducción de emisiones y de adaptación, porque lo que se busca es una inclusión social, se busca reducir la brecha de género. Entonces nosotros queremos reducir la brecha de género para poder tener una acción mucho más eficiente contra el cambio climático. Lo que se busca es poder tener energías limpias, tener infraestructuras resilientes, tener una agricultura sostenible, se busca que los bosques sean conservados y aprovechados de forma sostenible. Entonces todas esas acciones que se buscan a través del Acuerdo de París y a través de la NDC son acciones que están vinculadas con esta Agenda 2030. No solamente con el tema de las ODS, sino también con el tema a nivel nacional. Hay una prioridad, hay un programa país para poder ingresar a la OSD en un corto plazo. Y ahora, en estos últimos 2 años, se han realizado diferentes estudios a las diferentes instituciones. Hay estudios de multigobernabilidad, estudios de multidimensionalidad, y uno de esos estudios es el estudio de desempeño ambiental, es decir, cómo estamos en el Perú para poder asumir el reto de tener un desarrollo sostenible. En base a ese estudio, la OSD ha realizado varias recomendaciones, 66 recomendaciones. Y esas recomendaciones están orientadas a tener un crecimiento verde, tener una estrategia de crecimiento verde. Y uno de los pilares de la estrategia de crecimiento verde es tener una economía baja en carbono, es decir, tener una producción mucho más limpia, utilizar los recursos de forma mucho más eficiente y poder tener infraestructura resiliente y una población adaptada y resistente a los eventos climáticos extremos. Entonces, si uno puede analizar y ver, son acciones que están vinculadas y lo que nos van a llevar a nosotros como país y que estamos seguros de tener un país mucho más competitivo y resiliente al cambio climático. En el análisis respecto a las ODS, no solo, a pesar de que hay una ODS
explícita para la acción por el clima, hay otras ODS que también están relacionadas. O sea, sabemos de que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles tienen metas y tienen como 250 indicadores, y esos 250 indicadores que todos los estados los estados partes de las Naciones Unidas van a tener que reportar al 2030, están relacionados al cambio climático. O sea, vemos, por ejemplo, el indicador respecto a agua limpia y saneamiento, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que está relacionado a la absorción de aguas residuales tratadas de manera segura. Esa es una acción vinculada tanto al tema de adaptación como al tema de mitigación, porque esa acción, si le podemos incorporar una tecnología mucho más eficiente, una tecnología que pueda capturar el metano, se convierte también en una acción de cambio climático y se convierte en una acción de NDC. Tener el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 respecto al hambre cero, hay un indicador relacionado a proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura sostenible. Entonces vamos a hablar de la agricultura sostenible en la medida, obviamente, que tenga fertilizantes que generen menos daño al ambiente. Tenemos que hablar también un poco del uso de las pasturas para también poder aumentar la capacidad productiva de esa área. Entonces, todas esas acciones están vinculadas a las NDC si hay un proceso, o sea, no son cuerdas separadas, es un solo objetivo que tenemos como Estado para poder articular todas estas acciones y que esas acciones puedan reportar a todos estos procesos, y eso se está visualizando a través de, actualmente hay un proceso que lo está liderando el Instituto Nacional de Estadística de Informática del país, el INEI, está con apoyo del CEPAL, está viendo de que esos indicadores que tenemos que reportar como Estado sean indicadores que cada entidad pública también esté vinculado a estos procesos, tanto de la NDC, del acuerdo que tenemos que presentar como país firmante del Acuerdo de París, y también a las recomendaciones de la OECD. Entonces eso sería como que es un proceso, digamos, que busca hacer sinergias entre estos procesos que están en marcha en el Perú. Bueno, ahora ya un poco entrando a la respuesta peruana hacia la implementación de las NDCs. Para poder implementar y asumir este rol de las NDCs en el Perú, decimos, se han revisado, se ha hecho el esfuerzo de poder generar esta evidencia, de poder decir y poder determinar que vamos a llegar a 20% de nuestras reducciones al 2030. Entonces, pero ¿cómo hacemos sostenible esta implementación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? Entonces hay una voluntad política en el Perú, y la regla institucional que se ha tomado es la creación de un grupo de trabajo multisectorial para la implementación de la NDC. En la reunión de instalación ha sido liderada por nuestro presidente de la República y con todos los ministros de Estado para dar este mensaje político a los directores, que son los que realmente los titulares de ese grupo de trabajo multisectorial, para todos juntos trabajar hacia un solo objetivo, ¿no? Entonces son 13 ministerios, más el Centro de Planificación Nacional del Perú, estamos unidos frente al cambio climático. Estos son ministerios obviamente ligados a las actividades productivas, el Ministerio de Energía y Minas, Transporte, Agricultura, producción, también tenemos a Salud, Ministerio de la Mujer, Educación, Inclusión Social, y tenemos temas transversales como Economía, Relaciones Exteriores, y está el Centro de Planeamiento para ayudarnos a cómo estas hojas de ruta que puedan salir, que van a ser el resultado de este grupo de trabajo multisectorial, puedan ser incluidos dentro de los instrumentos de planificación. A la fecha están 9, un poco falta una reunión, son 10 reuniones que se han llevado a cabo hasta la fecha, o sea, son 10 meses que viene trabajando este grupo de trabajo intensamente. Y lo que quiero que quede claro es que si bien es cierto, las funciones te establece dicen, ¿no?, una programación tentativa para propiciar condiciones habilitantes que permiten la implementación. Esa dice la norma de creación, que es una resolución suprema. Pero lo que tenemos, ¿cómo se entiende eso? Lo que van a hacer los sectores es tener una hoja de ruta donde te establezca cómo se va a implementar en términos de plazo
cada acción, tanto de reducción de emisiones como de adaptación. ¿Y qué necesito o qué barreras se necesitan superar para poder lograr esa implementación? Y estamos hablando ahí de barreras tecnológicas, regulatorias, necesitamos sacar un tema a una política, alguna resolución ministerial, guías técnicas, procesos metodológicos. Estamos hablando de barreras económicas, necesitamos inversión, necesitamos realizar algún tipo de articulación con el sector privado, necesitamos requerimientos de ciencia y tecnología, temas de capacitaciones, que siempre, digamos, un poco de condiciones habilitantes transversales, ¿no? Porque el tema de capacitación y fortalecimiento institucional es un tema que siempre está ligado a todas las medidas que nos van a permitir dar sostenibilidad. Entonces, lo que va haciendo este grupo de trabajo decía, ¿cómo vamos a llegar al 2030? Y aparte de eso, un hecho también que estamos dejando en la base para que todo lo que se está planificando y se está identificando ahora pueda ser replicable cada 5 años. El trabajo anterior, ¿no? Se hizo, teníamos que cumplir con los tiempos que se habían puesto a nivel internacional, pero ahora se están haciendo pautas metodológicas para la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, que todas tengan una metodología estandarizada para que lo puedan hacer cada 5 años, porque como lo he dicho anteriormente, cada 5 años el Perú tiene que presentar sus NDCs a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y presentar los avances de esta. Y no solamente pautas metodológicas respecto a las estimaciones de gases de efecto invernadero, sino también pautas metodológicas para la estimación de costos directos, es decir, estandarizar cómo se van a estimar estos costos de cada medida, para establecer cuáles van a ser los cobeneficios, para poder establecer cómo se van a realizar e identificar las condiciones habilitantes. Se están estableciendo también algunos lineamientos para poder intervenir el tema de regiones, para poder incorporar los enfoques de género, interculturalidad, intergeneracional, es decir, obviamente todo es mejorable, siempre hay unas lecciones aprendidas que se van a venir seguro más adelante, pero por lo menos ahora es en general toda la base y evidencia metodológica para poder avanzar y poder tener este camino hacia al 2030 y más adelante, ¿no? Porque París tiene, como debo decir, es al infinito, son cada 5 años. Lo que se ha establecido, bueno, tiene 18 meses el grupo, tiene una vigencia de 18 meses, es decir, acaba en agosto de 2018, tiene un reglamento interno y un plan de trabajo. Y cogiendo los temas que se han identificado en las INDCs o en la comisión anterior, tenemos en los temas de reducción de emisiones, el tema de energía, residuos sólidos, bosques, transporte, industria, agricultura, y en el tema de adaptación, son estos 5 también sectores priorizados. Tenemos que tener acá como el tema en las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú, bueno, son 2 sectores fuertes que emiten, ¿no? Que está tanto el tema de bosques, que es conocido como el tema de uso de suelo y cambio de uso de suelo, y el tema el tema energético, que también utiliza bastante el tema de carbono. Este es nuestro plan de trabajo. Como pueden ver, la primera actividad, esa actividad de adaptación y mitigación, acá se me confundí, es una etapa de revisión. Entonces, lo que se ha dicho a los sectores es ya, porque también hubo un cambio de gobierno, ¿no? Entonces, la comisión multisectorial anterior fue en el anterior gobierno. Entonces, lo que se ha partido ahora es revisar el informe de la comisión del 2015 y a partir de eso decir exactamente cuál se prioriza, qué acciones y opciones de mitigación y en temas de adaptación se prioriza para poder planificar esa hoja de ruta al 2030. Eso fue una etapa, digamos, necesaria e indispensable para poder iniciar este proceso y poder apropiar esas acciones dentro de la planificación institucional de cada sector. Luego tenemos una etapa de definición metodológica que está articulado con lo que había comentado anteriormente respecto a elaborar esas pautas estandarizadas para poder, digamos, tener una homogeneidad entre todos. Luego está la etapa de desarrollo, que actualmente es donde nos encontramos, donde sí ya está en elaborar esta hoja de ruta o programación tentativa para definir exactamente
cómo vamos a llegar, los plazos, en qué tiempos, dónde se van a realizar cada opción de mitigación y la especialización de las acciones o medidas de adaptación, cuáles van a ser los costos, cuáles son las condiciones habilitantes que debemos realizar de acá al 2020 para poder implementar las acciones. Y luego viene una etapa de formalización. La etapa de formalización es establecer, digamos, que cada sector pueda apropiarse de esta hoja de ruta y poder presentar al GTM y sobre la base de esa poder establecer un tipo de seguimiento y para poder seguir, digamos, monitorear un poco la implementación y la gestión de esas condiciones habilitantes, porque lo que va a traer el GTM no es que ya vamos a tener las acciones implementadas, lo que nos va a decir es cómo vamos a implementarlo, nos va a marcar el camino, pero yo creo que después de esta hoja de ruta o esta programación tentativa, el esfuerzo continúa y creo que ahí viene el trabajo también más duro, el desafío mucho más grande que ya es implementar la medida en sí misma. Obviamente hay algunas medidas que están mucho más avanzadas porque hay muchos, digamos, NAMAs o proyectos que están avanzando en transporte, en energía, en agricultura, en residuos sólidos, pero hay bastante por hacer en este tema. Y ahí es donde, no sé, se articula un poco con la ley el proyecto de ley marco de cambio climático que ha presentado el Ejecutivo, porque un poco para darle sostenibilidad a ese trabajo del grupo de trabajo multisectorial, valga la redundancia, es que se está proponiendo la creación de una comisión de alto nivel sobre cambio climático que esté orientada a definir estas metas de las NDC cada 5 años, ¿no? Porque como recordamos, este GTM es un GTM temporal, entonces lo que se ha visto que en términos de institucionalidad en el Perú necesitamos un espacio del sector público de tomadores de decisiones que puedan definir y priorizar estas NDC cada 5 años, como lo tienen en otros países, como lo tiene Colombia, lo tiene México, lo tiene Ecuador, ¿no? Que son esos consejos intersectoriales, intersecretariales, interministeriales, ¿no? Es un espacio del sector público porque son ellos al final los que vamos a rendir cuentas respecto a la implementación. Un poco, bueno, este es el tema de adaptación. Adaptación tiene una aproximación, se ha sentado evidencia, se está sentando evidencia científica dura respecto a cómo estos riesgos en cada sector priorizado, en salud, en bosques, en pesca, en agricultura, en agua, para el tema de adaptación se está haciendo cuáles son los medios directos, indirectos, establecer un árbol de problemas para luego llegar con esa metodología de alternativas, productos y poder tener un árbol de soluciones para los problemas identificados. Eso realmente se está siguiendo un poco la pauta metodológica de lo que acá en el Perú tenemos este proceso de los PPRs presupuestales, porque lo que nos solicitan un poco bastante ese tema de evidencia, ¿no? En adaptación, el tema de poder un poco tener esa línea base respecto a los escenarios climáticos, cuál es la exposición, la sensibilidad, cómo estamos en el aumento de la capacidad adaptativa, es un tema fundamental para poder, digamos, tener claro exactamente cómo van a ser el resultado, el impacto que buscamos generar en esas áreas priorizadas. Entonces, en temas de la programación tentativa, lo que hemos hecho es establecer un poco esa necesidad de planificar, o sea, sabemos que ya estamos, como vuelvo a repetir, son 10 meses que ya viene el GTM, nuestro trabajo es hasta agosto de 2018, lo que se están haciendo ahorita es ver exactamente cuáles son las necesidades más prioritarias para poder terminar esta hoja de ruta en la fecha planteada por la normativa. Tenemos ya por lo menos en febrero, es como que tenemos que terminar todas las estimaciones de porcentaje de emisiones de gas de efecto invernadero por sector, o sea, de todas las medidas que el sector ha priorizado, ya dijo, sí, estas están articuladas a lo que yo estoy haciendo en mi institución. Tenemos que validar la programación tentativa, es decir, que realmente el sector lo pueda apropiar, porque ese es un proceso en construcción, o sea, al final, como digo, los que van a rendir cuentas es el Estado, lo que vamos a establecer como país, tenemos que decir exactamente cómo vamos a lograrlo y queremos ser lo más transparentes posibles en esa hoja de ruta. A la fecha se han realizado más de 60 reuniones técnicas con todos los especialistas de todos los sectores involucrados. Hay más de 200 servidores y funcionarios
públicos involucrados en este proceso. Internamente, cada sector ha determinado su arreglo institucional para poder definir y poder enfrentar este proceso. Por ejemplo, en agricultura han utilizado su GTTSAC, que es conocido como su grupo temático para lo de seguridad alimentaria, pero es un grupo donde están involucrados todas las direcciones. Y eso también es un proceso muy rico, porque antes simplemente los temas ambientales eran vistos por las direcciones de asuntos ambientales agrarios. Pero no, porque el tema de cambio climático no es un tema ambiental, o sea, por más que se evidencie en el ambiente, es un tema de desarrollo. Tiene que estar la oficina de planeamiento y presupuesto involucrado, tiene que estar la oficina, digamos, en el tema en la Dirección General de Ganadería, en el tema de MINEN, no solamente es el tema de eficiencia energética, está involucrada la Dirección General de Electricidad, la Dirección General de Hidrocarburos, la Dirección General de Electrificación Rural, el MINEN sacaron un reglamento interno para poder tener esta coordinación intersectorial con sus otras direcciones y poder cumplir con las funciones y las obligaciones que tenemos dentro del GTM. Entonces, este proceso en términos de arreglos institucionales dentro de cada ministerio también es muy rico y se está aprendiendo, y no era imposible tener una dinámica única para todo, porque al principio se pensaba tener nuevos grupos de trabajo por cada sector productivo. Al final no, al final cada ministerio ya tiene, digamos, esos espacios de coordinación. Algunos lo han utilizado, esos mismos espacios de coordinación, nos han creado otros, por ejemplo, de agricultura, otros sí han tenido que tener algún tipo de instrumento institucional para poder tener esa coordinación mucho más clara. En el tema, han formado nuevos grupos, como el tema, por ejemplo, de CERFOR, que es el servicio, la Autoridad Nacional Forestal en el Perú, ha formado un grupo también internamente para ver el tema de bosque. O sea, los arreglos institucionales dentro de cada sector han tomado su tiempo, pero creo que ha sido valioso porque han involucrado a todos los actores claves dentro de cada sector. Y se han realizado 2 procesos de diálogo multisectorial. Y a ese trabajo de definir acciones de reducción de emisión de gases de efecto invernadero y de aumento de la capacidad adaptativa se está viendo y se va a intervenir también en regiones. No podemos obligar, hay muchas, no todas, según correspondan, NDCs o acciones, por ejemplo, en el uso de suelo y cambio de uso de suelo, en el tema de agricultura, que indispensablemente necesitan coordinar y trabajar con las regiones, porque va a ser imposible poder definir una hoja de ruta para el manejo forestal comunitario o para el manejo forestal sostenible en concesiones forestales, el tema de plantaciones, si no hay un involucramiento de regiones para poder determinar e identificar la espacialización exacta de dónde se van a realizar esas medidas y poder identificar esas condiciones habilitantes o esos requerimientos que se necesitan superar. O sea, porque definitivamente al final de la cadena, quien implementa esas acciones en estas NDCs de USCUS y agricultura son las regiones. Obviamente no digo que no en todas también, pero ahorita, por ejemplo, se ha empezado a trabajar en regiones con esos 2 sectores que es más prioritario, ¿no? Salud igual tiene que ir a regiones, produce, energía, porque se van a validar las medidas que se ha identificado por sector, se van a identificar algunas condiciones habilitantes y lo que busca es la inclusión de dichos actores en este proceso. Y no, aparte del trabajo de regiones, también está el trabajo de incluir los enfoques de género, interculturalidad, intergeneracional y poblaciones vulnerables, porque en el GTM hay sectores transversales como Ministerio de Educación, está el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, CEPLAN, el MEF. Entonces, todos ellos también se han identificado ahora unas tareas por cada sector para poder ayudar a estos sectores productivos a que sus medidas contemplen estos enfoques en la medida, ¿no? Según corresponda, porque la idea tampoco no es entorpecer el proceso, sino al contrario, facilitar. Entonces es como que en género va a haber niveles de intervención, hay niveles de repente un lenguaje más inclusivo, pero va a haber otra medida que sí se va a poder incluir algún tema, un indicador puntual, el CEPLAN también está asumiendo roles de poder incluir y poder ayudar al sector a que esas acciones que están dentro de la aprobación tentativa se incluyan dentro de sus instrumentos de gestión, que significan PCM, PI, POLUS, PPRs.
Y el MEF está haciendo una labor también importante en el GTM porque nos está capacitando a los sectores para poder, en el tema de los programas presupuestales, es decir, cómo esas acciones pueden ser incluidas en los programas presupuestales, no cómo se pueden cambiar, porque los programas presupuestales tienes que identificar el problema, identificar las alternativas y el producto. Y obviamente con estas acciones de reducción de emisiones y de adaptación se pueden mejorar y brindar al ciudadano un producto mucho más eficiente. Entonces se podría cambiar estos programas presupuestales que obviamente todo está sujeto a un proceso, ¿no? Entonces es cuándo es el plazo, cómo se hace. El tema del MEX también está capacitando por el tema del Invierte P, cómo se puede hacer proyectos de inversión pública, cuáles son los proyectos de inversión pública que no pasan por todo el proceso y que esas acciones. Entonces hay un trabajo conjunto y respecto a poder cumplir con los plazos y las funciones del GTM de todo, también los sectores transversales. Y aparte del trabajo en regiones, el trabajo con los sectores transversales, también se ha identificado este espacio de dialoguemos, porque definitivamente el Estado puede identificar una hoja de ruta, pero como dije, el trabajo duro es en la implementación, y esa implementación no se va a poder realizar si es que no hay un involucramiento del sector privado, de la sociedad civil, de la academia, de los centros de investigación. Son ellos realmente nuestros aliados para poder implementar la NDC. Entonces, se están abriendo estos espacios de diálogo con los sectores más avanzados, porque acuérdense que tenemos que identificar primero las acciones y tener exactamente, digamos, un poco pauteado cuál va a ser la ruta para poder acercarnos a estos actores. Ese espacio de dialoguemos es identificar los intereses y prioridades, ¿no? O las sinergias que existen entre la agenda de esos actores no estatales con las NDC que ha identificado el sector, y también un poco fortalecer esos lazos de intercambio de información sobre la agenda nacional y la agenda local. A la fecha se han realizado 3 dialoguemos, un dialoguemos en el tema de bosques con el sector privado, hay un tema de dialoguemos por las medidas AVE, que son adaptación basadas en ecosistemas relacionadas a pesca, y el tercer dialoguemos sobre el último, que se ha realizado en este mes de noviembre, es relacionado con los residuos sólidos. Bueno, creo el mensaje es que todo este proceso es un proceso de construcción, es un proceso de construcción que obviamente necesitamos a muchos aliados. El proyecto de apoyo de cambio climático nos ha apoyado en este proceso, en la facilitación de muchas de estas reuniones, en el tema también, y otros aliados importantes en la gestión de cambio climático. Y lo que estamos haciendo nosotros es sembrar un futuro para el Perú, porque creemos que un Perú que busca la resiliencia de sus sistemas productivos, la resiliencia de su infraestructura, de sus ecosistemas, de su población, va a ser un país mucho más sostenible en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, María Angélica, por la presentación, y felicitaciones por el enfoque de articulación de la NDC con las estrategias de desarrollo del país y los procesos en marcha, y por los avances a la fecha. Quisiera comentarle, bueno, darle la bienvenida a las personas que se unieron en el transcurso de las presentaciones. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Tenemos ya algunas preguntas, pero quisiera explicar que la idea de una sesión de intercambio virtual como esta, que es un poco diferente de los webinars, son similares en que estamos usando la misma plataforma, pero en el intercambio virtual tratamos de tener una sola presentación para poder profundizar en la discusión. Y tenemos la posibilidad también de abrir el micrófono para que algunas personas puedan hacer las preguntas directamente. En este momento tengo unas preguntas de Beatriz Sánchez y Alfonso Córdoba.
y quisiera preguntarles a ellos si prefieren que yo lea la pregunta o que les abra el micrófono. Si quieren que les abra el micrófono, por favor opriman el icono de levantar la mano para hacerlo. Mientras tanto, empiezo con una pregunta de Eduardo Piquero y él nos dice, María Angélica, ¿qué tipo de mecanismos e instrumentos económicos prevén para cumplir con las metas de los NDCs del Perú? Gracias, Ana María. Bueno, gracias Eduardo por la pregunta, es una pregunta que siempre nos hacemos también nosotros. Ahora, obviamente, el Ministerio de Economía y Finanzas está dentro del GTM y estamos tratando de trabajar articuladamente con él. Y el primer paso es utilizar los mecanismos existentes, ¿no? Utilizar los mecanismos que ya existen, por eso lo que he hablado son sobre, primero, el tema de los programas presupuestales por resultados, que es un poco el tema de que las entidades públicas están orientadas a brindar ese servicio ciudadano. Está el tema de los proyectos de inversión pública con ese nuevo sistema del INVIERDE-P. Tenemos además las obras por impuestos, también ese es un mecanismo que vamos a utilizarlo y va a estar dentro de esta identificación de mecanismos para poder implementar la INDC. Se podrían hacer cosas, digamos, interesantes respecto al tema de infraestructura resiliente en las NDCs, tanto de transporte, de vivienda. Se cuenta actualmente en el Perú también con el mecanismo de los incentivos de gestión municipales. Ahí se está trabajando bastante el tema de residuos sólidos, y también lo que estamos ahorita viendo es un proceso inicial, es que en ese mecanismo de gestión de incentivos municipales es ver el tema de conservación de los bosques, es decir, en la medida que se puede probar que los gobiernos locales puedan aumentar cada año las hectáreas de conservación, también se puede ahí dar un incentivo y dar mayor, digamos, presupuesto, porque ahora tenemos toda esta plataforma de geobosques acá en el Ministerio del Ambiente, que puede creo que cada 10 días o cada semana tener un pantallazo o un estudio de cómo está yendo la deforestación o la conservación de los bosques en cada sector. Entonces, mientras ya tengamos este mecanismo de poder monitorear, podemos incluir este incentivo, que sería, digamos, que para nosotros ahorita sería súper interesante poder hacerlo, porque, como he dicho, una de las grandes áreas de emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú es la deforestación, y más que todo la deforestación en pequeña escala. Y eso es lo que está tratando de hacer. Una vez que se tenga ese primer paso, recién se va a explorar, ¿no?, nuevos mecanismos. No se está pensando, obviamente, ni en tema de impuesto de carbono, ni en taxes, ni en esas cosas. Es utilizar lo que ya existe y tratar de incorporarlos en las acciones de reducción de emisiones y de adaptación también. Muchas gracias. Tengo varias preguntas, entonces, si te parece, María Angélica, voy a leer varias de una vez. Ok, sí. Y bueno, la primera dice Beatriz Sánchez desde España, que buenos días, buenas tardes para ella. Dice, veo que se cuantifican los costos, co-beneficios, etcétera, de las iniciativas. Me gustaría saber cómo se está avanzando también en la cuantificación de reducción de emisiones de las iniciativas que apoyaron la NDC para la actualización y priorización de las iniciativas. Y dice, como complemento, y en concreto en su integración con el inventario de emisiones. También tenemos un comentario y pregunta de Alfonso Córdoba, que felicitaciones, y quisiera consultar, dado que la implementación de las NDC requiere de esfuerzos y compromisos de los sectores implicados, y sabiendo que la gestión del cambio climático en el sector público es muy reciente y con muy pocas funciones establecidas legalmente,
¿Qué tanto y cómo se espera que la Ley Marco de Cambio Climático contribuya con su efectivo proceso de implementación? Creo que los ministerios deberían empezar a contar con profesionales con funciones legalmente establecidas para el cambio climático. Y por último, la última de este grupo, de parte de Astrid Aguilar, que nos pregunta si pudiera repetir cuáles han sido las 3 sesiones de Dialoguemos que han tenido lugar hasta el momento y cómo se puede hacer para participar de estas sesiones. Adelante con las respuestas, María Angélica. Gracias, Ana María. Gracias a Beatriz, a Alfonso y Astrid por las preguntas. Bueno, respecto a lo de la cuantificación de emisiones, como se ha dicho, se ha establecido una pauta metodológica para cuantificar estas emisiones que sea estandarizada para todos los sectores. Ahorita se está iniciando este proceso actualmente con aquellas iniciativas o opciones que los sectores ya han cerrado o han priorizado, porque estamos, y se piensa terminar en febrero, para poder cuantificar, y definitivamente eso está articulado con el Infocarbono. Nosotros tenemos una plataforma que ha sido publicado por un decreto supremo en el año 2013, y todos los sectores anualmente tienen que presentar su reporte anual de gases de efecto invernadero. Y lo que pero lo que hay que tener ojo, que lo que van a cuantificar los sectores es el tema de reducción de emisiones, y lo que el inventario nos va a dar es la línea base sobre esa reducción de emisiones. O sea, el inventario del Infocarbono está dentro de todo ese sistema de transparencia que obliga al Perú a tener monitoreados sus emisiones y reducción de emisiones. Respecto a la pregunta de Alfonso sobre la Ley Marco de Cambio Climático, es una buena pregunta, y por eso lo que se ha tratado de el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que es el proyecto de ley 1314, es tener mandatos claros para las entidades públicas y para los actores no estatales. La ley, el proyecto de ley establece, y bueno, ahora el último predictamen que se ha aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, es que las entidades públicas en los 3 niveles de gobierno tienen que identificar e incluir acciones de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, de conservación y aumento de las reservas de carbono, y aumento de adaptación en sus instrumentos de gestión, de planificación, de presupuesto y de inversión, es decir, en sus planes estratégicos sectoriales, en sus planes estratégicos institucionales, en sus POI, en sus PPR, en sus PIB. Entonces, a partir de este mandato es donde los sectores tienen la base, existiría la base legal suficiente para poder, digamos, promover este cambio en todos los instrumentos de gestión institucional, como son el reglamento de organización en funciones, el manual de organización en funciones de cada institución, ¿no? Al margen de eso, hay entidades públicas a la fecha que han modificado su ROF y que tienen direcciones de cambio climático, es como el tema de producción de una dirección de línea de cambio climático dentro de pesca, porque obviamente para ellos es uno de los sectores más impactados, ha sido priorizado dentro de la adaptación, pero obviamente hay otros sectores que necesitan o se necesita un mandato legal, digamos, de esa naturaleza y de ese nivel a partir de una ley. Creo que eso podría desencadenar en los cambios institucionales que se requiere, y eso lo mismo pasó como el Infocarbono, ¿no? Y Alfonso ha estado involucrado también, hemos estado juntos en ese proceso de elaboración y promulgación del Decreto Supremo de Infocarbono. O sea, en ese momento se estableció que todas las entidades públicas, en ese sentido las productivas que estaban involucradas con las emisiones de gas de efecto invernadero, tienen que presentar ese reporte anual
Entonces lo que se hicieron es ya incluir, y fue un proceso también arduo, y cada institución tiene ahora una persona dentro de su dirección encargada de realizar esos reportes. Entonces la idea también es que se vaya construyendo este equipo dentro de cada institución. Por eso buscamos, es un proceso en marcha, se busca la apropiación de esos sectores y definitivamente se necesita un marco legal nacional que pueda dar sostenibilidad a estas acciones del Grupo de Trabajo Multisectorial y de las NDCs. Bueno, respecto a Astrid, los 3 dialoguemos que se han hecho fue respecto a uno orientado al sector privado en el tema de bosques, y esos dialoguemos que se han hecho a la fecha es articulación, eventos que ya han estado organizados por los propios sectores, y lo que se ha tratado de hacer es articular y presentar también las acciones de reducción. Ese es el elemento de USCOS, ha estado liderado por CERFOR, y está involucrado también ADEX y todos los, digamos, el sector privado involucrado en ese sector productivo. En el tema de pesca, de las medidas AVE, produce con las medidas AVE, también ha sido liderado por el sector, y se ha compartido información obviamente con los actores involucrados y que tienen implicancia en esas medidas. Y el tercero también se aprovechó la reunión anual que tiene todos los gobiernos locales para el tema de la gestión integral de los residuos sólidos, y como Ministerio del Ambiente obviamente da los lineamientos respecto a esa temática. También se ha aprovechado esa reunión y se ha presentado todas las acciones de reducción de emisiones de ese sector. Va a haber, está ahorita, digamos, el próximo año se tiene planificado, no tenemos la fecha, pero sí van a existir dialoguemos específicos con la sociedad civil, con la academia, con los pueblos indígenas. Tenemos en la última reunión de la Comisión Nacional de Cambio Climático, llevado a cabo el mes pasado, se ha formado un espacio, un grupo con la sociedad civil y algunas entidades públicas para un poco establecer esta estrategia de cómo se va a involucrar las NDCs a través del dialoguemos con la sociedad civil, y eso sí va a ser abierto. Entonces también la Comisión Nacional está involucrada en este proceso, ¿no? No sé, Astrid, a qué institución pertenece, pero sí, o sea, son temáticas y en su oportunidad se va a abrir al público en general. Muchísimas gracias. Ahora vamos a una nueva ronda. Voy a hacer nuevamente tres preguntas. La primera es de Jocelyn Ostolaza, quien pregunta si la hoja de ruta incorporará la estrategia financiera de las acciones, es decir, de las acciones, qué acciones y qué presupuesto tendrá que comprometer el Estado, qué acciones y qué monto deberá provenir del sector privado, y qué acciones y presupuestos requerirán ser atendidos con financiamiento climático internacional. También Julieta Laúd pregunta, y tal vez ahí también puede Alexis intervenir, ¿cuál sería el valor agregado del proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático en todo este proceso? Y Astrid pregunta de nuevo, bueno, con respecto al espacio Dialoguemos, si se está considerando solamente la participación de actores no estatales para la implementación de las NDCs y no durante la fase de planificación. Adelante con las respuestas a esas preguntas, María Angélica. Gracias, Ana María. Gracias, Jocelyn, Julieta, Astrid. Bueno, en la hoja de ruta sí se va a identificar el tema de establecer cómo se va a cubrir la implementación de estas medidas en términos presupuestales. No me gustaría hablar en términos de estrategia financiera, ¿no? Porque dice como, ¿cuál es la estrategia financiera? Como si fuese un documento aparte. O sea, es como que cada medida tiene que, en esta hoja de ruta, igual que establece los plazos, va a identificar cuánto cuesta. Obviamente para eso también, como vuelvo a decir, se ha establecido una pauta metodológica para cuantificar estos costos directos e indirectos de cada medida. Y en esa cuantificación de los costos directos e indirectos a medida también va a decir exactamente
cuánto, cuánto se compromete el sector público, cuánto el sector privado, ¿no? Y cuánto es de la cooperación internacional. Eso es lo que se tiene, digamos, planificado, que tiene que contener esta hoja de ruta. Obviamente, el sector público está haciendo el esfuerzo para poder hacer digamos, este diseño y poder visibilizar ese requerimiento presupuestario de cada medida, y el sector público también, como yo vuelvo a decir, y por la anterior pregunta de Eduardo, es utilizar los mecanismos presupuestarios y financieros que existen en el Perú para poder un poco cubrir esas medidas en términos, por ejemplo, ¿no? en adaptación con los PPRs, también en el tema de reducción de emisiones, muchos con PIPO, con los incentivos municipales, pero hay o sea, el porcentaje que participa el sector privado también es inmenso, y por eso no lo dije en la presentación, me olvidé, pero tenemos una estrategia con el sector privado que se va a presentar en el próximo GTM, porque los sectores ya, como están viendo, de que definitivamente se va a necesitar el apoyo de estos actores para la implementación, no solamente para la implementación. Entonces ahí un poco contesto la pregunta de Astrid, porque si bien es cierto, vamos a contar en la implementación, por eso dialoguemos, todavía estamos un poco en la fase de planificación, porque las opciones tecnológicas que van a servir para implementar esas opciones de reducción de emisiones al final también están manejadas en su mayor parte por el sector privado y por otras entidades públicas. Entonces ahí va a haber un tema de afinación, ¿no? Va a ser como que realmente hilar súper fino, va a ser como una cirugía súper fina para poder ir ya decantando exactamente en qué es lo que necesitamos, cuál es la opción tecnológica adecuada para poder implementar esa medida y lo que se necesita. Entonces, no solamente es en implementación, sino también en la planificación, y eso se piensa hacer a partir de, digamos, de diciembre y hasta, digamos, y eso va a continuar, el involucramiento. O sea, cuando hablo del GTM, si bien es cierto, tiene un plazo a julio de este año, la NDC, digamos, como dices, al infinito, va más allá, y tenemos que ver esta intervención con el privado, con los actores no estatales, más allá del GTM. O sea, se van a seguir afinando y se van a seguir, digamos, trabajando, y va a haber, obviamente, seguro, lecciones aprendidas respecto a este proceso. Respecto a la pregunta de Julieta, que seguro también Alexis puede ayudarme esa respuesta sobre lo del proyecto de gestión CC. Definitivamente el proyecto de gestión CC y digamos, todos los otros proyectos de la cooperación ayudan al Estado, porque sencillamente el presupuesto que tenemos como Estado siempre es un poco, digamos, insuficiente para toda la tarea y el desafío que tenemos que enfrentar con las obligaciones y compromisos internacionales. El proyecto ha ayudado bastante a involucrar, yo creo que principalmente sus dos grandes, digamos, valor agregado es el involucramiento tanto de Arequipa y de Ucayali. O sea, Arequipa me queda claro que se ha construido y tenemos una masa crítica, digamos, adecuada respecto a la gestión de cambio climático. Hay una voluntad política desde la gobernadora y desde el ARA, los funcionarios y también actores de la academia que están involucrados, o sea, y ellos están sumamente en la expectativa de poder tener un cambio normativo respecto a la generación distribuida con los paneles solares, y ellos, digamos, si es que no se dan este cambio normativo respecto a la generación distribuida, igualmente ya el proyecto ha ayudado a generar esta expectativa y a generar también un mercado, ¿no? Porque si bien es cierto, no se puede conectar al CEIM, pero hay, digamos, hay la oferta y la demanda. O sea, hay colegios, hay empresas textiles, hay empresas pesqueras, o sea, hay un potencial de energía solar inmenso en Arequipa que no podemos desaprovechar, y yo creo que el camino ya se está dejando base, y eso simplemente se va a seguir, y esperamos que el reglamento de generación distribuida pueda incluir esta posibilidad, ¿no? Y en Ucayali también hay una masa crítica respecto a lo de manejo forestal comunitario. El proyecto nos ha ayudado a tener un poco, a pautear esta hoja de ruta respecto a esa medida de manejo forestal
comunitario y saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer en corto plazo y mediano plazo, ¿no? Es una de las opciones de mitigación sumamente más desafiantes porque involucra a las comunidades nativas, muchos gobiernos locales y está muy ligado al tema de titularidad, pero por lo menos la infografía que hemos generado con el proyecto es un poco visibilizar esa hoja de ruta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahora otra serie de preguntas. Jonathan Guerrero pregunta, y quisiera preguntarle a Jonathan si es para María Angélica o es en general. Están realizando estudios del estado del arte de la GNDC a nivel latinoamericano. Y dado que estamos hablando del caso de Perú, pues más bien quisiera enfocarlo, porque estamos preguntándole a María Angélica cómo ha sido ese proceso de, bueno, ver qué está pasando en otros países, colaborar, aprender unos de otros, etcétera. De José Durán pregunta, perdón. El día de ayer, un congresista de la República denunció vía TV que se estaba sobreexplotando el recurso anchoveta, ya que se había determinado que la biomasa del recurso era mayormente juveniles. Pregunta, ¿el sector privado pesquero participa realmente con responsabilidad en este tema? Tomás Witt pregunta, ¿qué hace el Perú en tema de infraestructura de tráfico? Y Eduardo Piquero ¿prevé el Perú el desarrollo de un mercado de carbono local? Adelante, María Angélica. Gracias, Ana María. Carlos, estoy apuntando las preguntas. Gracias, Jonathan, José, Tomás y Eduardo por las preguntas. Bueno, creo que lo que entendí de la pregunta de Jonathan es sobre el estado de arte de la NDC en Latinoamérica y cómo el Perú se puede recoger, ¿no? esas lecciones aprendidas. Sí, nosotros, bueno, hay diferentes espacios donde uno puede articular y coordinar con los otros países vecinos, porque esto es un desafío que no solamente tiene que enfrentar el Perú, no es que estamos solos, sino todos los países también están en esa misma situación. Está Ecuador, está Colombia, está Chile, está Argentina, está Brasil, y al final lo que uno puede, digamos, concluir cuando hay este intercambio de experiencia es que los arreglos institucionales es obviamente un gran desafío a nivel latinoamericano, poder lograr el involucramiento de los sectores productivos, porque este tema siempre está mayormente liderado por el Ministerio del Ambiente. Entonces el reto es involucrar a los otros sectores y también al Ministerio de Economía y Finanzas de los respectivos países. Hay otros, en Latinoamérica hay países que todavía no han ratificado, o sea, han ratificado el Acuerdo de París, pero no han ratificado sus NDC, es decir, que no tienen INDC, que siguen teniendo una INDC, como es el caso de Ecuador. Ecuador ratificó el Acuerdo de París, pero dijo, yo me voy a tomar un tiempo para establecer exactamente cuál va a ser mi porcentaje de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, porque obviamente sabe que el Ministerio del Ambiente no lo puede hacer solo, tiene que tener el compromiso del tema de los otros sectores productivos, y más o menos están con ese mismo diseño de una apropiación y con un grupo de trabajo multisectorial que involucra a los diferentes sectores, aparte porque ellos obviamente también con tienen el tema energético y su generación de electricidad está basada bastante en combustibles fósiles, ¿no? Yo creo que sí, el reto de país latinoamericano siempre tenemos, bueno, sin hablar de otros temas, ¿no? de corrupción, pero el tema de institucionalidad siempre es un desafío mucho más grande. Nosotros también
hemos tenido cambios de gobierno, no, cambios de ministros, o sea, es volver a empezar de cero, o sea, es como que dice, pero ¿qué hace el Estado? ¿Por qué se demora tanto? Pero había momentos que no podías coordinar con la economía, había momentos que el trabajo se ha visto impedido en MTC, o sea, vivienda, o sea, es volver nuevamente, como yo siempre lo llamo, es un proceso, a mi jefa no le gusta, un proceso de evangelización, o sea, lo que hacemos es ir, decir, tenemos este compromiso, no lo podemos hacer nosotras, necesitamos de ustedes, hay que apropiar, hay que hacer esta hoja de ruta, y vamos empezando, pero sí, el reto es grande y son problemas siempre coyunturales y políticos que están alrededor de todos los países latinoamericanos. Respecto a la pregunta de José sobre el tema involucramiento del sector privado en pesquería, obviamente siempre se van a presentar esas cosas. Es un reto, un desafío poder tener siempre el involucramiento del sector privado consciente en estos temas, por más que exista una pauta, por más que el sector, digamos, y eso que el sector de pesca en adaptación tiene, como lo vuelvo a repetir, una dirección orgánica dentro de su rol encargado de cambio climático, porque obviamente es uno de los sectores más afectados, está enfocado en tener un ordenamiento pesquero, en poder capacitar al sector privado para poder asumir este rol con mucho más conciencia, pero el reto siempre está. Sobre la pregunta de infraestructura de tráfico, supongo que está relacionado al tema de la infraestructura de carretera, de transporte, y lo que se viene tratando de impulsar desde el Estado es tener una infraestructura mucho más resiliente, es decir, y con la ley de cambio climático estableciendo este mandato mucho más claro de que se incluyan acciones de aumento de la adaptación en todos sus instrumentos de gestión, y eso incluye los proyectos de inversión pública. La idea es que cuando uno está diseñando estos proyectos de carretera, de infraestructura portuaria, de conexiones de línea óptica, pueda incluir este riesgo incremental que tiene los eventos climáticos extremos. Obviamente, teniendo en cuenta un análisis o un panorama a largo plazo, no solamente 5 años, 10 años, sino de 20, 30 años, ¿no? Porque obviamente hemos visto que los fenómenos, por ejemplo, del Niño costero suceden cada 20 años más o menos, entonces es como que tenemos que ya incluir ese análisis prospectivo en todo el diseño, incluyendo ese riesgo incremental. Respecto al mercado de carbono local, la pregunta de Eduardo, ahorita estamos en pleno análisis de eso. Creo que el Perú todavía se está analizando, se han realizado algunas, reuniones internas, estamos en discusión con el Ministerio de Economía y Finanzas, con todos los sectores productivos, porque obviamente, como vuelvo a repetir, las acciones de reducción de emisiones no lo va a hacer el Ministerio del Ambiente, lo hace los sectores productivos con acompañamiento y con, digamos, de todos los actores no estatales, y todavía no se ha definido, ¿no? Pero definitivamente nuestra prioridad es cumplir con nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, pero no se descarta la posibilidad, ¿no?, de poder, pero eso se va a ir definiendo, yo creo, a un corto plazo. Muchísimas gracias. Tenemos ahora, a ver, disculpas, de parte de Marisoli Samané. ¿Qué se está haciendo sobre la tala de los bosques y plantación de la palma aceitera que, según los pobladores, dañan el suelo? Ambas acciones tienen respaldo de la autoridad en la zona, es decir, de la dirección del ministerio. También pregunta qué resultados dio Dialoguemos 3 respecto a los residuos sólidos, ya que en Arequipa se generan altos volúmenes de residuos y van a botaderos. Y de parte de Yani Sileni Vilca, hola María Angélica, ¿en qué momento el cambio climático pasó de ser un tema ambiental a un tema de desarrollo? Adelante, María Angélica. Y quiero decir que
no me voy a resistir la tentación, aparte de ser... Ana María, una pregunta. El tema de los resultados de residuos sólidos en Dialoguemos, ¿quién hizo esa pregunta? Porque no Marisol y Samané. Ah, ok, ya. Son 2 preguntas y Ya. yo quisiera decir que al final, sobre la tercera pregunta, dado que es el tema del Let's Slack, me gustaría también hacer un comentario ahí, pero quitándome el sombrero de facilitadora, pero adelante. Ok, gracias Ana María. Gracias Marisol, Silvana por las preguntas. Pucha, el tema de planta aceitera es un desafío grande, ¿no? En temas del Ministerio del Ambiente, o sea, el Ministerio de Agricultura tiene, ¿no?, un plan nacional de planta aceitera, pero la idea es, o sea, lo que tenemos que tener claro es que la planta aceitera se puede hacer en suelos degradados, no está permitido realizar desbosque para poder hacer plantaciones o monocultivos de planta aceitera. Eso es obviamente lo que se tiene como orientación. Sin embargo, definitivamente, pues a esta orientación o a esta norma hay muchas formas de no cumplirla o de sacarlas la vuelta. No me gustaría, no quiero decir eso, pero sí, obviamente, porque al final muchas de las funciones para la autorización de ese tipo de actividades están descentralizadas en los gobiernos regionales. Entonces yo creo lo que ahí se tiene que hacer desde los ministerios de Agricultura y las autoridades pertinentes, ¿no? Es ver un tema más de monitoreo, fiscalización y control para que obviamente no exista el desbosque para realizar este tipo de monocultivos, como tú muy bien lo señalas, o sea, degradan el suelo. Luego el tema de los resultados de residuos sólidos, sí, o sea, no es solamente en Arequipa, sino en todas las ciudades, solamente creo que, bueno, llevo aumentando, antes eran como que 8, pero creo que ya hemos llegado a 9 residuos sólidos, nuevos rellenos sanitarios a nivel nacional, que están inscritos o registrados en Digesa, pero imagínate, tenemos 1.833 gobiernos locales, y supuestamente los gobiernos locales en todo el Perú tienen la obligación de tener una gestión y una disposición adecuada de los residuos sólidos, pero solamente tenemos 10 a nivel nacional, entonces el reto es enorme. Existe este mecanismo del incentivo municipal para poder tener este residuo sólido, una gestión adecuada de los residuos sólidos. Los gobiernos locales siempre dicen no es culpa de los gobiernos locales o de la administración, sino es culpa de los ciudadanos, porque un poco este tipo de actividades están financiadas por el ciudadano, porque es un servicio que se brinda. Entonces, pero creo que sí se está avanzando, porque lo que después Dialoguemos había un compromiso para poder, digamos, avanzar en la construcción de más rellenos sanitarios, no solamente en Arequipa, sino, digamos, a nivel nacional. Existe el proyecto YAICA, que si bien es cierto, también ha sufrido algunos contratiempos para su implementación, pero se está tratando de destrabar todas esas complicaciones para poder tener una efectiva, digamos, implementación de ese proyecto. Respecto a la pregunta de Silvana, es muy interesante, ¿no? Sí, o sea, definitivamente, no es que cuando ha dejado de convertirse, ¿no? O sea, no es que hay un hecho o un turning point, un punto que dice, sí, desde acá el cambio climático, sino siempre es una forma de entender el tema o lo que es el cambio climático. O sea, te decía de que si lo que yo dije fue, si bien es cierto que el cambio climático se manifiesta en el ambiente, el tema para poder enfrentar el cambio climático y poder atacar las causas y poder atacar los efectos del cambio climático no se debe hacer desde un tema meramente un enfoque, una gestión ambiental, sino obviamente teniendo el enfoque de desarrollo e incluir esas actividades productivas, porque obviamente si bien hay emisiones de gases de efecto invernadero que se concentran en la atmósfera superficial y que obviamente genera todos los impactos adversos del cambio climático,
que conocemos, pero para poder enfrentar y poder reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, para poder aumentar la resiliencia y tener nuestra infraestructura natural más resistente al clima, para poder tener sistemas productivos también que sean resilientes a estos eventos climáticos extremos y poder, digamos, que nuestra frontera agrícola no se vea reducida, para tener infraestructura de transporte y de comunicaciones resilientes al clima, para poder tener, digamos, toda una población. Son temas que definitivamente esas acciones tienen que hacerse en conjunto, o sea, todos unidos. Por eso nosotros se ha logrado integrar a los 13 ministerios que tienen implicancias en cambio climático para poder tener, entonces, y que tienen que estar en la planificación del desarrollo nacional. O sea, no solamente tiene que ser una labor del Ministerio del Ambiente, sino del Estado en su conjunto. Y no solamente en Perú, sino también a nivel latinoamericano y a nivel internacional. El cambio climático es un tema de un cambio de la estructura de todo nuestro sistema económico, de tener una producción mucho más limpia, o sea, de tener energías renovables, de poder tener eficiencia energética en nuestros procesos de producción. Hay un tema también de consumo, hay un tema de todo el tema de fertilizante, un tema de manejo de ganado, el tema de pasturas, el tema de tratamiento de agua. Son temas que están ligados a todos esos servicios productivos que están vinculados al desarrollo. Y si tenemos esa mirada de que el cambio climático no solamente se tiene que ver desde ese punto de vista, sino un tema mucho más holístico, yo creo que se puedan dar respuestas mucho más adecuadas y se puede involucrar a los actores pertinentes en esta gestión. Yo creo, siempre digo que a mí he aprendido en estos años es que el cambio climático nos lleva a ir más allá de nuestras capacidades, o sea, más allá de nuestro rol. Siempre tenemos que salir de esta miopía, ¿no? O sea, esta miopía ambiental, esa de tu profesión, porque necesitas de todo, necesitas del biólogo, necesitas del geólogo, necesitas del economista, necesitas del comunicador, del abogado, o sea, todos tenemos que estar involucrados para poder construir realmente acciones integradoras que puedan tener un impacto y poder poder enfrentar y gestionar las causas y los efectos del cambio climático. Si vamos a hacerlo simplemente desde un punto de vista, yo creo que ya empezamos mal. Adelante, Ana María. Creo que tú querías hacer un comentario. Sí, muchas gracias. Y yo creo que lo que quería decir es que precisamente esa es la visión con la que trabajamos desde el ETSLAC, ¿verdad? Que es la plataforma regional de estrategias de desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Y tenemos el lema de gente transformando el desarrollo. Y quisiera decir que, bueno, yo siempre digo que el cambio climático es un problema de desarrollo porque uno es el resultado de patrones de desarrollo no sostenibles que hemos tenido, que tenemos todavía. Dos, sus manifestaciones están haciendo cada vez más difícil incluso alcanzar los objetivos de desarrollo que nos hemos planteado en nuestros países y por lo tanto reducir esas causas y adaptarnos a las manifestaciones requiere también que cambiemos la forma en que nos desarrollamos. Entonces, a pesar de que, bueno, los ministerios de medio ambiente son los que lideran tanto en los países las negociaciones, las estrategias de cambio climático, la verdad es que todo eso solamente se va a poder implementar cuando sean los ministerios, las autoridades, las organizaciones encargadas del desarrollo económico, social, de los diferentes sectores y a diferentes niveles, los que incorporen esos objetivos climáticos en su quehacer. Entonces, el reto es dejar de pensar en proyectos de cambio climático o iniciativas de cambio climático a ir a una transformación de la manera en que nos desarrollamos. Y de ahí, de acuerdo contigo, Nancy, María Angélica, que eso requiere capacidades más allá de las que tenemos ahora, ¿verdad? Un cambio en la manera en cómo
hacemos política, cómo producimos, cómo consumimos también y cómo nos organizamos. Y por eso el tema de la gobernanza es tan importante en todo esto, para pasar de acciones y proyectos a transformación, ¿verdad? Eso es lo que quisiera comentar. Ahora tenemos una última pregunta, María Angélica, de parte de Nancy Huanca, por eso mencioné el nombre de Nancy, que dice qué acciones específicas y avances se vienen implementando respecto al cambio climático en la región de Arequipa. Gracias, Ana María. Gracias, Nancy, por la pregunta. Bueno, en la región Arequipa, en acciones específicas de cambio climático, sí se vienen avanzando tanto en adaptación como en mitigación. La región Arequipa tiene su estrategia regional de cambio climático y ahorita lo que se está viendo en temas de adaptación, y eso es lo que se está ayudando con el proyecto de gestión de cambio, proyecto de apoyo a la gestión de cambio climático, es poder tener diseñar y estamos apoyando en el diseño y para poder implementar estos proyectos o acciones para la siembra y cosecha de agua, porque Arequipa tiene un escenario ¿no? bastante desafiante respecto a la disponibilidad de los recursos hídricos. Entonces lo que se está buscando es poder darle un poco, aumentar ese aumento de las capacidades en términos de disponibilidad para poder tener una agricultura mucho más resiliente. Se está avanzando en eso. Aparte también Arequipa, como vuelvo a repetir, por el tema de los paneles solares, hay muchas iniciativas, ¿no? Que hasta ahora son aisladas, pero digamos sumamente importantes, porque es así donde comienzan esos cambios transformacionales respecto al uso de, digamos, de termas solares y el uso de tener una producción mucho más eficiente, por ejemplo, en estas empresas textiles o pesqueras que están apostando por el cambio tecnológico a energías renovables. Hay un tema también y de las acciones de fortalecimiento de capacidades respecto a esa masa crítica, porque realmente mientras tengas personas o funcionarios conscientes sobre que se tiene que accionar al cambio climático, vamos a poder diseñar políticas públicas adecuadas. Muchísimas gracias, María Angélica. Esa es la última pregunta que teníamos. Quisiera nuevamente agradecerte por la presentación y por tus respuestas. Creo que hemos cumplido el objetivo de este intercambio, que es tener la oportunidad de no solo escuchar, sino discutir, profundizar en la temática que hoy nos reunía, que es ver los avances en la implementación de las NDCs en Perú. Muchísimas gracias. Gracias también a Alexis y a todo el equipo del proyecto de apoyo de la gestión, a la gestión del cambio climático en Perú, un proyecto que ejecuta Libélula para el Ministerio de Medio Ambiente y financiado por la cooperación suiza, la Embajada de Suiza en el Perú y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Muchas gracias, no solo por la colaboración en este intercambio, sino en las dos series que hemos tenido desde el año pasado. Ha sido un verdadero gusto poder colaborar con ustedes y apoyar las actividades de creación de capacidades que hacen dentro de Perú. Quisiera decirles a quienes están conectados que por favor que los materiales de este intercambio virtual estarán disponibles en la página web del proyecto Apoyo a la Gestión del Cambio Climático. Pueden ver en su pantalla la dirección donde pueden encontrar el material, tanto la grabación como la presentación de María Angélica. También quisiera aprovechar para invitarles a los próximos webinars que tendrá Let's LAC. El próximo día 29 tendremos un webinar sobre modelos de negocio para sistemas de bicicletas públicas.
y el día 12 de diciembre tendremos un webinar presentando y discutiendo los resultados de la COP23. Así que esperamos, ustedes podrán encontrar la información oportunamente en la página web de Let's Slack. Muchísimas gracias, Alexis. Te dejo para unas palabras finales antes de cerrar la sesión. Ok, muchísimas gracias Ana María, muchísimas gracias a María Angélica Rondón, porque siempre ha estado disponible para poder apoyarnos en este proceso. Es un proceso largo, creo que el proyecto tenía como una visión apoyar todo este proceso, adelantarnos un poco a lo que se viene en el 2021 para estar preparados, y el enfoque territorial que ha tenido ha permitido que podamos trabajar no solamente a nivel de Lima como ciudad o como capital, sino también en las regiones del país, que creo que es un elemento importante porque son ahí donde finalmente se van a poder implementar las acciones de mitigación y adaptación del Perú. Y estando en un modelo de gobierno descentralizado, las competencias se dan básicamente en estos niveles de gobierno. Entonces, muchísimas gracias a Leslac, al MINAM, por el trabajo coordinado que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, y también a los y las participantes que saben muy bien que luego de estar registrados en estos eventos, vamos a certificarlos como era parte del programa de fortalecimiento de capacidades del proyecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias de nuevo a María Angélica, a todo el equipo del proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático y a los participantes en la serie de webinars e intercambios virtuales. Muchísimas gracias por la atención que nos han prestado y esperamos que esta haya sido una contribución a mejorar el conocimiento y las capacidades para hacer esas transformaciones que requerimos en el desarrollo de nuestros países en general y del Perú en particular. Muy buen día y éxitos en todas sus actividades.